Amigos, estoy en un dilema. ¿Qué onda, plebes? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les quiero contar algo que me pasó recientemente. Hace unos días estaba sentado yo en la sala de mi casa a gusto, disfrutando de esta cuarentena, que nunca se va a terminar, cuando de repente llega mi hermana. Y entonces ella me pregunta si había visto Anne with an E. A lo que yo le contesto, no, porque pues no la he visto. Y luego ella me dice que debería verla porque es una buena serie. Pero no solo me dice que es una buena serie, sino que es una de las mejores que tiene Netflix actualmente. Entonces me puse a pensar y le pregunté por qué pensaba eso, porque me interesaba conocer su opinión. Lo primero que me dijo es que tenía una muy buena historia, lo cual es un punto positivo, y luego me dijo que por los temas que trataba, porque eran muy buenos. Y aquí es cuando comenzó mi dilema. La verdad, yo no he visto Anne with an E, así que no tengo ninguna opinión al respecto, no puedo decir si es buena o mala. Pero entonces me puse a buscar las opiniones de la gente que no se dedica a la crítica ni a hacer reseñas, sino de la gente que pues ve las series casualmente, y casi todos tenían una opinión parecida, que Anne with an E era una gran serie por los temas que trataba. Según tengo entendido, la serie trata temas como la homofobia, el clasismo, el racismo y los derechos de la mujer. Corríjanme si estoy equivocado. Esos temas son bastante controversiales hoy en día, y evaluar una serie dependiendo de los temas por los que trata es un error, porque se llega a sobrecontextualizar las cosas. De hecho, hace unos meses hice un video de por qué sobrecontextualizar las series y las películas era un error con el fenómeno que sucedió en Estados Unidos de George Floyd. Te lo voy a dejar por aquí arriba para que vayas a verlo. Pero en resumidas cuentas, esto puede ser una equivocación, porque los problemas de hace 50 años no son los mismos de ahora, así como los problemas de ahora no van a ser los mismos que en 50 años. Por lo tanto, en algunos años en el futuro, estos temas que muestran algunas series o películas van a dejar de ser importantes o van a pasar a segundo plano, y solo nos dejarán con lo que la serie o la película nos mostró. ¿Y por qué le estoy dando tanta importancia a esto? Porque hoy en día las audiencias manejan lo que quieren ver y han afectado el contenido que se crea. Por ejemplo, en Netflix hoy en día está atascado de series que tienen un fin de darnos una moraleja o hacernos reflexionar, pero que pocas veces agregan contenido de valor, y esto es porque las audiencias les gusta ver esto a pesar de que no son tan buenas series o tan buenas películas. Güey, o sea, ¿tú qué sabes de cine? Aunque a la gente le gusten esas basuras, el verdadero arte va a seguir existiendo ahí para la gente que realmente lo sabe apreciar y va a trascender ante todos los años y todas las épocas. Aunque esta afirmación es cierta, el problema es que esta tendencia ya está llegando a afectar a películas que sí son buenas. Por ejemplo, cuando salió 1917, mucha gente la criticó por su poca presencia o poca participación de personajes femeninos. Creo que solo aparece uno realmente. Considerando que la película es de la Primera Guerra Mundial y a esa guerra pues no fueron muchas mujeres, pues es comprensible. Sin embargo, a la audiencia no le importó y aún así la criticó por eso. Ahora pasemos con un ejemplo a la inversa. Cuando salió Sex Education en Netflix, mucha gente amó la serie por los temas que trataba, a pesar de que su historia era flojita, cliché y predecible. Y yo no tengo nada en contra de Sex Education, pero no sé qué me hace que sea una de las mejores series que Netflix haya hecho, como muchas personas lo afirman. De hecho, voy a decir muchos ejemplos de esta serie porque creo que se adapta a lo que quiero decir y lo que quiero expresar. Pero bueno, yo ya hablé demasiado y ahora les voy a pasar cuáles son los parámetros que yo utilizo para evaluar una serie y hacerlo de manera objetiva, que es lo más importante. Yo no soy ningún crítico ni nada, solamente soy un güey que disfruta de hacer reseñas, pero estos parámetros me han servido mucho al momento de evaluar una serie o una película y no cagarla en mi página web, que por cierto te la voy a dejar aquí abajo en la descripción para que vayas y la cheques y te suscribas. Pero ya sin más preámbulos, vamos allá. Número 1, la narrativa y la coherencia. Este primer punto evalúa la historia y cómo está contada dependiendo de la serie o la película, así como cuáles son los aspectos que influyen dentro de la historia, cuál es el arco argumental de la historia y cómo es que se va desarrollando la misma a través de los episodios o a través de los actos, dependiendo de si es una serie o una película. En pocas palabras, es evaluar la historia
historia en sus aspectos generales y particulares, pero no solamente es si te gusta la historia o no, sino que también tienes que evaluar la coherencia y qué tan concatenada está. Y para esto necesito explicar algunas cosas. Todo lo que vemos en una serie o una película deben ser elementos causales, es decir, que ocasionan que algo más pase. Bueno, por elementos causales me refiero a que todo lo que pasa debe tener una consecuencia directa en la historia, y por todo me refiero a todo: un personaje, un suceso, una escena, todo debe ser puesto para algo. Porque si una escena o un personaje o algo es presentado y luego no tiene ninguna relevancia en la historia, hace que el ritmo se pierda, se rompa y que la historia comience a ser un poco sin sentido, y pues sobre todo nos termina aburriendo a la audiencia. Voy a poner un ejemplo. No sé si recuerden la escena de Sex Education cuando todas las mujeres suben al autobús. Esta escena tuvo mucha relevancia en redes sociales porque mostraba la unión de varias mujeres para evitar ser acosadas. Y claro, considero que es una escena bastante importante porque visibiliza el problema y nos ayuda a tomar conciencia sobre ello. Pero luego, si la analizas en conjunto con la serie, pues es una escena aislada. Es decir, si ves las consecuencias que tuvo esta escena en la serie, pues realmente son muy pocas o pues ninguna. No hizo avanzar el argumento de la historia, no hizo que ninguno de los personajes que aparecían en la escena evolucionara, a excepción de Amy, pero bueno, Amy no tenía muchos elementos causales dentro de la misma historia, entonces por lo tanto pues no es como que muy importante. Entonces la escena terminó como eso, pues como una escena y ya. Y además creo que todo ese episodio es como un episodio de relleno porque no pasan muchas cosas interesantes que realmente hacen avanzar la historia, y pues termina siendo algo que rompe el arco de la serie, porque creo que es un episodio antes del último episodio de la temporada, entonces pues termina como haciendo más lento y alarga aparte la serie. Obviamente es muy difícil que las series carezcan de este tipo de escenas que son de relleno, que son para llenar espacios, porque lo importante de la serie es que dure más, entonces al final lo que quieres es agregar más cosas. Pero entre menos existan, significa que hubo un mayor trabajo de guión y que está mejor construida. Y a lo mejor tú te preguntas, oye, ¿y cómo le hago para saber cuando existen este tipo de escenas en las series? Pues la verdad es bastante sencillo. Cuando tú consideres que hay una escena que sobra o que no agrega nada a la historia, lo que tienes que hacer es ponerte a imaginar el episodio sin esa escena que pensabas que sobraba. Si la escena se puede retirar en su totalidad o retirar la mayoría de las partes, o por lo menos las partes más importantes como los diálogos o los personajes, significa que la escena termina sobrando. Si la escena no se puede retirar porque entonces afectaría en el transcurso de la historia, o por lo menos la mayoría de las cosas son importantes porque piensas que afectan a uno de los personajes principales o que afectan el arco argumentativo de la historia, entonces significa que esa escena está bien construida y que es parte del argumento principal. Evidentemente no todas las escenas se pueden quitar del todo, pero sí puedes hacer el experimento de quitar algunas cosas, por ejemplo quitar la aparición de cierto personaje, o quitarle algunos diálogos, o quitarle un suceso específico, y así vas viendo qué tan bien construida está la historia y qué tanto trabajo hay detrás de pensar el guión y de llevarlo a la pantalla. Para terminar, tengo que decir que cada uno de los parámetros que voy a dar tienen cierto porcentaje, es decir, no todos se evalúan de la misma forma, y este en especial de la historia y la coherencia tiene un valor de un 45%, casi la mitad de lo buena que es una serie o una película la evalúo con la historia, la narrativa y la coherencia que tenga esta. El punto número 2 es la construcción de los personajes. Este es un aspecto que valoro bastante. ¿Qué tan bien construidos están los personajes? ¿Cuál es su impacto en la historia? Si tienen o no motivaciones definidas, entre muchos otros aspectos. Para saber qué tan bien está construido un personaje, tienes que evaluar qué tanto se parece a una persona de la vida real.
real. Es decir, qué tan común es encontrarte a alguien de ese estilo en la vida real. Si su personalidad encaja, si no se contradice a sí mismo, la forma de hablar, el estilo que utiliza al vestir, todas esas cosas forman parte de la construcción de un personaje. Y obviamente esto varía de serie a serie. Por ejemplo, en Sex Education muchos de los escenarios que nos muestran parecen ser irreales. Es difícil encontrar en la vida real una persona como Eric o como Adam o como el señor Groff, pero esto es en parte por el estilo de la serie y el universo construido. Todas las series y todas las películas tienen un universo que se va construyendo dependiendo de la visión del director, el guión, los personajes, los actores, entre muchos otros aspectos. Y a través de este universo es donde los personajes conviven y los personajes pues hablan entre sí y se va sucediendo esta historia. Y la evaluación de la construcción de los personajes se debe hacer basado a cuál es el universo en el que están conviviendo. Este parámetro tiene una ponderación del 30%. Si te das cuenta, con la narrativa y la coherencia y la construcción de los personajes ya tienes un 75% de la evaluación de la serie o la película en cuestión. Y esto es por una razón en específico. Puede ser que una serie o una película tenga una historia bien caca, que no te guste, que esté bien zarra, pero los personajes pueden llegar a salvar la experiencia de la serie o la película. Por poner un ejemplo está The Breakfast Club, que es una serie pues bastante simple, un poco aburrida, pero pues que los personajes son los que salvan la película y son los que han hecho que la obra se convierta en un filme de culto. Un ejemplo a la inversa donde la historia sea la que salve la película es en 1917, donde los personajes pues no están tan bien construidos, es decir, tienen una construcción hecha pero no ahondan mucho en su historia ni nos dejan ver más allá. Pero la narrativa de la película está excelentemente hecha y es por eso que la considero una gran película. Pero al final de cuentas la narrativa y la historia tienen mayor ponderación porque eso es lo principalmente que nos van a contar. Vas al cine o ves una serie para que te cuente una historia, pero prácticamente si tienes alguna de las dos pues ya tienes casi la mitad del trabajo hecho para que la serie o la película sea buena. Pero también te digo, si la serie es buena va a tener parte de las dos porque es muy raro encontrar casos donde exista solamente uno de estos dos puntos. El tercer punto es la transmisión de emociones. Y este punto, a pesar de ser importante, lo dejo casi al final porque puede llegar a ser muy subjetivo. Lo que te emociona a ti no puede ser igual que lo que me emociona a mí. Así que ponerle una ponderación muy alta puede llegar a sesgar nuestra opinión de una serie o una película. Hay que recordar que las series y las películas nos cuentan historias, como ya había dicho, pero no solo historias, sino que nos cuentan historias con un propósito. El chiste de ver una serie o una película es que te transmita algo, que a través de la pantalla puedas llegar a sentir alguna emoción. Pero lo importante es que estas emociones se manifiesten con la historia principal de la serie o la película. Vamos a poner el mismo ejemplo del autobús de Sex Education. Esa escena supongo que para las mujeres les transmitió muchísimas emociones, al contrario que para los hombres. Pero como mencioné hace algunos minutos, esta escena no es un elemento causal, por lo tanto puede llegar a perder importancia. Si en ningún momento de la serie Sex Education te transmitió alguna emoción más que esa escena, significa que la serie fracasó al tratar de transmitirnos emociones. Y bueno, también aclarando que una emoción no significa que la serie nos vaya a hacer llorar, sino que te puede hacer reír, te puede hacer enojar, te puede hacer sentirte feliz, y todas esas son emociones válidas. El punto número 4 son los aspectos de producción. Este último punto se encuentra dividido en 3 aspectos con 4% cada uno, que es la fotografía, el diseño sonoro y el montaje. ¿Por qué los pongo al final? Bueno, porque cuando tú haces una serie o una película, todo el equipo de trabajo está enfocado a contar la historia que está escrita en el guión a través de la visión del director. Pero en el momento en que le empiezas a tomar más importancia a estos aspectos como la fotografía o el diseño sonoro o el montaje, significa que todos los otros parámetros que acabamos de mencionar están mal construidos o que tienen algún error. Por ejemplo, es lo que me pasó con The Umbrella Academy. Cuando la empecé a ver y que noté los errores en su fotografía
era porque no me estaba transmitiendo nada, ni la historia, ni los personajes, ni tampoco estaba sintiendo ninguna emoción. Puede pasar tanto del aspecto positivo como del aspecto negativo. Por ejemplo, si ves una serie con una excelente historia, con grandes personajes y que te transmite muchas emociones, al final de cuentas no vas a notar errores en el montaje o en la fotografía o en el diseño sonoro, y por eso es que tiene tan poca ponderación. En un aspecto fatalista donde tuvieras los primeros 3 parámetros correctamente y excelentes como acabo de mencionar, pero este último te falló la fotografía o hicieron mal el montaje o el diseño sonoro no logra conectar, pues aún así tuvieras un 88% de calificación. Pero créanme, es casi imposible que una serie o una película les llegue a fallar los 3. Puede llegar a fallar 1, puede llegar a fallar incluso 2 si es muy catastrófico, pero los 3 es casi imposible. Y bueno amigos, esa es la manera que yo utilizo para evaluar las series. Ya al momento en que tú veas una serie o una película, pues vas viendo si la historia te gusta mucho pero no te llega a convencer del todo, pues le pones un 40 de 45. Si los personajes están muy bien construidos, pues le pones un 30 de 30, y supongamos que en los últimos 2 parámetros le pones 10 a cada uno, pues ahí tuvieras una serie con un 90% de calificación. Y así vas viendo qué series realmente son buenas o qué series son malas. Y claro, esto también depende de los gustos, porque puede que a ti te gusten cierto tipo de historias y a otras personas le guste otro tipo de historias. Entonces ahí la evaluación va a cambiar en los parámetros dependiendo de qué persona esté viendo la serie. Pero claro, ya no vamos a caer en subjetividades tan grandes como decir que la serie es muy buena porque trata de un tema que a ti te parece interesante. Como te dije, no soy ningún crítico ni nada, pero esto me ayuda a mí y puede ayudarte a ti a ser más objetivo al momento de evaluar una serie o una película. Y si tú consideras que hay un aspecto más que se podría evaluar al momento de ver una serie o una película, ponlo aquí abajo en los comentarios para crecer todos juntos. Si te ha gustado el video, refléjalo con un like en la parte de aquí abajo y compártelo con todos tus amigos, especialmente los que han visto Anne with an E. Yo no la he visto, pero me llevo de tarea a verla. No te olvides que te tienes que suscribir y activar la campanita para estar al pendiente de todos los videos que se suben. Y yo me voy, pero les recuerdo que vean mucho cine y muchas series y mucho todo, y que los TQM.